Vamos a recibir hoy la palabra que tenemos para este año 2024. Siempre me gusta aclarar esto porque da la sensación que hoy tenemos que recibir todo lo que durante todo un año vamos a estar aprendiendo o incluso profundizando, y esa no es la intención. La intención hoy no es hablar de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros para este año 2024. Lo que yo sí estoy convencido es que cuando Dios trae algo, cuando Dios se revela de alguna forma determinada, ya sea personalmente o incluso en un momento como este, como iglesia, siempre nosotros tenemos que ver detrás de todo lo que Dios hace un propósito. El año pasado estuvimos hablando de propósitos. Y más que centrarnos en el propósito en sí, estuvimos viendo cómo el anhelo de Dios es uno, Dios tiene un propósito, pero que a veces nosotros no estamos en condiciones para cumplir ese propósito. De allí que Dios le tuviera que decir a Jeremías, mira, tú tienes que espabilar porque tú tienes un propósito, yo te puse para algo determinado, pero Jeremías, estás en otra onda, como diríamos ahora. Estás fuera de lugar. Por eso tienes que convertirte, tienes que volverte a mí, tienes que aprender a discernir, tienes que sacar lo precioso de lo vil. No es lo mismo una cosa que la otra. Tienes que ser capaz de saber lo que es mío de lo que no es mío. Es más, para cumplir el propósito, Jeremías, vas a tener que ser alguien que efectivamente no sea igual que los demás. Porque si tú te conviertes a ellos, en lugar de que ellos se conviertan a ti, no podrás alcanzar el propósito que tengo para tu vida. Y eso lo estuvimos meditando, reflexionando, y ya veremos cómo las palabras que durante estos años hemos ido recibiendo, en estos últimos años hemos estado recibiendo, tienen que ver todo con lo que en este año 2024 el Señor nos está reafirmando o quiere que nosotros reafirmemos. Por eso yo quiero que vayamos a un texto que es tremendamente conocido, sobre todo en esta congregación, porque lo hemos dicho, leído, enseñado, repetido 1000 veces. Pero una vez más vamos a la palabra, porque la palabra de Dios no pasa, no caduca. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Es decir, la palabra de Dios no muere, da igual los años que tenga, siempre es viva y es eficaz y es precisamente útil. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todos los que se acerquen a la palabra puedan estar enteramente preparados para hacer aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Ese es el propósito de la palabra. Por eso cada vez que nos acercamos a la palabra tenemos que acercarnos con ese temor y temblor, porque da igual cuántas veces hayamos visto o leído. Yo no sé cuántos de los que estáis aquí habéis leído la Biblia entera. Yo tengo por norma leer la Biblia entera una vez al año. Es decir, todos los años me leo toda la Biblia. Y empecé este año. Es broma. Estamos en enero. Amén. Es que os veo muy serios, hermanos. Ánimo. Amén. Pero la palabra tiene ese valor. Amén. Tenemos que darle ese valor a la palabra. El texto que yo quiero que nosotros leamos, no lo busques en la pantalla porque no va a aparecer, ¿vale? Está en Mateo capítulo 28, versos 18 en adelante. Quiero que lo puedas buscar allí. Vamos a dar tiempo para que lo busques. Algunos están buscando en sus dispositivos. Espero que no estén chateando con nadie. Lo tenemos ya. Mateo capítulo 28, verso 18. Si por lo que sea no te funciona el dispositivo, no has traído la Biblia, en fin, puedes ponerte al lado de alguien que sí lo tenga y puedes leer juntamente con él.
Dice la palabra del Señor, Jesús se acercó, ¿a quién? A sus discípulos. Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabéis qué significa amén? Amén significa que así sea. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros decimos que así sea, Señor. Todos los días hasta el fin del mundo, que estés con nosotros. ¿Cuántos decís amén a esa declaración? Esa es la realidad. Ahora bien, este texto tiene realmente una razón de ser, un propósito. Si nosotros analizamos la historia de la humanidad a la luz de la Biblia, vemos que Dios crea al hombre, a la mujer, Adán y Eva, y les crea con unas características determinadas, les crea en unas condiciones, y Dios crea y prepara unas condiciones determinadas para que Adán y Eva pudieran desarrollarse, pudieran crecer y pudieran cumplir el propósito por el cual Dios les había creado, y era ser corona de la creación, tener autoridad sobre la creación. Dios crea al hombre para que el hombre sea el que se enseñoree de la creación como un representante, como un administrador, como un mayordomo de Dios sobre la tierra. Es decir, que la tierra no es nuestra, es de Dios, y Dios nos puso sobre la faz de la tierra con un propósito. Ese fue el plan original. Casi todos sabemos cómo siguió la historia. La historia siguió en que el hombre y la mujer se dejan engañar y le abren la puerta de su corazón al pecado. Abren la puerta de su corazón al pecado. Porque te digo esto, el pecado no empieza a existir cuando se consuma. El pecado empieza a existir cuando le damos cabida en el corazón. Por eso Jesús dice, si alguno mira a una mujer codiciándola, ya adulteró en su corazón. El corazón es decir, nuestro ser, nuestro interior es lo que nos caracteriza a nosotros cuando nosotros le abrimos la puerta a algo que no agrada a Dios. En nuestro corazón, tarde o temprano, lo vamos a terminar materializando. Y entonces entra el pecado, entra aquella razón que quebranta todo el orden de Dios. Dios estableció el huerto del Edén, Dios estableció que el hombre se enseñoreara sobre la creación, Dios puso un orden perfecto entre el hombre y la mujer y el hombre no competían entre sí por igualdad, una falsa igualdad, ¿no? Que algunos, bueno, no me voy a meter en ese tema. Estaba todo perfecto. Era todo perfecto. Hasta que entra el pecado. Cuando entra el pecado, juntamente con el pecado entra la maldición. Vemos cómo Dios le dice al hombre, mira, yo te había preparado el huerto para que lo único que tuvieras que hacer es que cuando tuvieras hambre fueras y cogieras algo y comieras. Ahora la tierra, por culpa del pecado, va a producir espinos y cardos. Y te lo vas a tener que currar porque vas a comer y vas a ganarte tu pan con el sudor de tu frente. Es decir, eso de ir al huerto del Edén y coger la manzanita, se te acabó. Ahora vas a tener que sembrar la manzana. ¿Sabéis qué es lo peor? Que la tierra tampoco está preparada para que surja todo naturalmente. Entonces, vas a tener que trabajar. Le dice a la mujer, mira, yo voy a aumentar los dolores,
de tus embarazos. ¿Para qué? Para que recuerdes y que quede constancia que has quebrantado el orden. Y no es un castigo, sino que es la consecuencia de lo que has hecho. Lo sacó del huerto, le dijo, aquí ya no entráis. De hecho, voy a poner una guardia para que nadie entre. No vas a poder volver al estado donde estabas, Adán, Eva. Es que lo habéis estropeado todo. No podéis volver al punto donde yo os hice estar. Y empezamos a ver los primeros hijos de Adán y Eva, bueno, Caín y Abel. Empezamos a ver el reflejo del primer asesinato, cuando Caín mata a su hermano por celos. Lo mató, dice, ¿cómo puede ser que Dios acepte la ofrenda de este y no acepte la mía? Pues se enfadó tanto que lo mató, lo escondió, lo enterró. Trató de esconder el pecado como si Dios no se enterara de nada, como si Dios no supiera nada. Si vosotros observáis, ese es el comportamiento que hasta el día de hoy nosotros estamos teniendo y estamos viendo. Sigue avanzando la historia y llega un momento que leemos, fijaos, en Génesis capítulo 6, dice que vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. El mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Llega un momento, estamos hablando de la época de Noé, en la que todo era de continuo pensar en lo malo, en el mal, en hacer algo que no agradaba a Dios, en hacer todo lo contrario a Dios. Y Dios dice, no puede ser esto, vamos a poner punto y final a toda esta generación y los únicos que se van a salvar serán Noé y su familia. Pero Noé y su familia también ya estaban condicionados por el pecado. Y a pesar que después del diluvio empieza a haber una nueva generación de personas sobre la faz de la tierra, nos damos cuenta que después de eso sigue manifestándose lo mismo. Sigue habiendo guerra, sigue habiendo dolor, sigue habiendo de continuo el mal, sigue habiendo esa necesidad de tomar lo que no es propio, de aprovecharse del que es más débil. Sigue existiendo esa dureza del corazón de ver la necesidad y mirar para otro lado. Y cuando nosotros llegamos a nuestros días y vemos lo que está aconteciendo, nosotros no podemos negar que estamos viviendo exactamente lo mismo. Lo mismo. Y Jesús viene a esta tierra con un propósito, con un fin, y es cambiar esa realidad o al menos contrarrestarla. Porque esa realidad solamente se cambiará el día que estemos en la presencia de Dios. Donde allí ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde el pecado ya no va a tener autoridad sobre nuestras vidas porque será erradicado. Pero mientras nosotros estemos en esta tierra, estamos condicionados a una naturaleza que está quebrantada. Desde el primer momento a Dios le duele en el corazón, pero desde el primer momento Dios se involucra y pone en funcionamiento, pone en marcha un plan para contrarrestar, para frenar esa realidad que el mundo está viviendo. Una realidad que tiene que ver con aquello que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Una realidad diferente que empieza a materializarse allí en la cruz del Calvario. Por eso Jesús es la respuesta al mundo. Cuando hablamos del Evangelio, ¿qué hablamos? De una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que
El pecado que domina y controla tu vida puede ser contrarrestado con la presencia de Jesús en tu vida. Cuando hablamos y pensamos en la maldad que hay en el corazón, en ese daño que a veces nos hacemos, en esa dureza del corazón, en esa actitud y reacción que tenemos cuando las cosas no nos gustan, venimos al Evangelio y nos dice la palabra que aquel que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, y entonces empezamos a experimentar la realidad del poder del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y Jesús, hermano, no murió en la cruz del Calvario para fundar una organización, murió para traer bendición de Dios sobre las vidas, porque el mundo necesita lo que es de Dios. El mundo necesita el amor de Dios. El mundo necesita el poder de Dios cambiándole la realidad. Matrimonios que no se aguantan porque no pueden amarse. Necesitan que el amor de Dios entre en sus vidas y les cambie. Necesitan que el poder de Dios rompa cadenas y ataduras. Aquellos que están atados al alcohol, aquellos que están atados al rencor, a la falta de perdón, al odio. Necesitan que Dios entre en su vida y les cambie, y el poder de Dios empiece a obrar y empecemos a ser nuevas criaturas. Gloria a Dios. Y ahí es donde empieza la mayor bendición como hijos de Dios. Y hace un momento cantábamos: yo soy hijo de Dios. Y escuchábamos a Jenny: qué bendición ser hijo de Dios. Porque el hijo de Dios puede experimentar la bendición de un padre de amor. De un padre que lo ha dado todo. De un padre que se preocupa. De un padre que no se queda de brazos cruzados cuando ve que sus hijos necesitan algo de Él. Un padre que es muy diferente a nosotros. Un padre que es verdaderamente bueno, que es verdaderamente perfecto, que cuando corrige, que cuando instruye, aunque al principio trae tristeza, luego hay fruto en nuestras vidas gracias a su intervención. Y entonces vemos, por un lado, el mundo, vemos toda la maldad, vemos el pecado que sigue dominando, vemos que bueno, ya nadie habla de la guerra en Rusia, porque ahora hay otra guerra, otro conflicto en Medio Oriente, Israel y Palestina, y dentro de 4 días aparecerá otro. ¿Y sabéis qué está pasando? El corazón se sigue endureciendo. ¿Por qué? Porque estamos volviendo al principio de muchas cosas. Porque cuando Jesús vino, hermanos, en la cultura, en la sociedad, era una sociedad de sangre, era una sociedad basada en el dolor, era una sociedad basada también en el conflicto. El entretenimiento hoy en día es llevar a nuestros hijos al cine. Ellos los llevaban al circo romano para ver cómo unos animales salvajes devoraban a personas en vivo, en directo, y todos ¡ah! Y nosotros decimos: ¿cómo puede ser esa barbaridad? Porque a eso es a lo que nos lleva el corazón lejos de Dios. Pero estamos volviendo a lo mismo. Ya no importa si gente está muriendo, ya no importa si hay hambre, ya no importa. Y lo único que importa es que yo esté bien. Lo único que importa es que yo tenga mis necesidades satisfechas. Y entonces a veces hasta entramos en esa dinámica como hijos de Dios. Y bueno, si aquí no me dan lo que yo quiero, no lo que necesito, sino lo que yo quiero, yo me voy a otro lado. Y así vamos. Y nos movemos de esa forma, de esa manera. Y entonces vemos esa realidad, y Jesús, o sea, Dios a través de Jesús dice: es que esto tiene que cambiar, yo quiero bendecirles, yo quiero cambiar la realidad. Mira, yo quiero que cuando haya un matrimonio, a los 4 años no se estén tirando los platos a la cabeza. Y algunos están diciendo: oh, menos mal, yo a los 6 fueron. Ni a los 6, ni a los 10, ni nunca. Ni nunca. Que el amor de Dios pueda fluir. Que haya padres que cuando ven a sus hijos, en lugar de ver a sus hijos como una molestia, dice: toma el móvil y déjame en paz. Puedan dedicar tiempo a sus hijos.
y no se quiten la responsabilidad esperando que en los colegios le den la educación que necesitan. Porque hoy en día, hermanos, la educación que el mundo da tiene que ver con la corriente de este mundo. Entonces no nos podemos echar la mano a la cabeza de que cómo puede ser que ahora estén esto, no, el plan escolar, el esto. Mira, podemos sorprendernos de todo, pero no nos podemos sorprender, ¿sabéis por qué? Porque esta es la corriente de este mundo. Esta es la corriente de este mundo. Y este mundo tiene una corriente y una visión. ¿Sabéis por qué? Porque este mundo tiene un príncipe. ¿Sabéis cuál es el príncipe de este mundo? Satanás. Aquel que no quiere que Dios reine en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. Aquel que no quiere que nosotros experimentemos la libertad que viene a través de Jesucristo de Nazaret. Aquel que no quiere que nosotros experimentemos el poder de Dios para solucionar nuestros problemas en lugar de huir de los problemas. Ese es el diablo. Y Jesús vino, hermanos, como la respuesta, el antídoto y la respuesta. El antídoto, porque cuando Cristo entra, es como un antídoto a toda la maldad del mundo, a todo ese pecado, porque cuando Cristo entra, sentimos de parte de Dios la ayuda necesaria para tomar decisiones acertadas, correctas. No nos metemos en jaleos innecesarios, porque el Espíritu nos ayuda, porque Dios nos ayuda. Pero también es la respuesta porque algunos hemos llegado a los caminos del Señor muy rotos, muy hechos polvo, con muchas carencias en nuestras vidas, muchísimas carencias en nuestra vida, pero ha venido Dios y nos ha empezado a tratar, ha empezado a sanarnos, ha empezado a restaurarnos, ha empezado a cambiar nuestro corazón, nos ha empezado a dar una razón de ser. Algunos que venían destrozados pensando que no valían para nada, han empezado a encontrar en Dios la razón por la cual están vivos y por la cual existen, y se han dado cuenta que aunque el mundo nos desprecie, aunque el mundo nos rechace, Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama y Él nos ve de una manera diferente. Y ese es el mensaje que el mundo necesita, pero no solamente un mensaje, sino eso es lo que el mundo necesita, a Jesucristo en el corazón. Hace un tiempo atrás me llamó el alcalde de Pamplona. El anterior, bueno, es que tan poco tiempo han cambiado con esta moción de censura y demás. Pero el alcalde anterior me llamó, me dice, estamos haciendo un proyecto, un plan de revitalización del barrio de La Milagrosa. Sabéis que allí tenemos las instalaciones de acción social y demás. Durante años hemos estado trabajando allí. Y entonces, como vosotros sois una parte activa del barrio y habéis aportado y estáis aportando, queremos hablar un poquito de esto. Y nos pusimos a hablar. Entonces él me comentaba el proyecto y dice, bueno, es que estamos cambiando, revitalizando, hermoseando las calles, poniendo esto, lo otro. Yo lo escuchaba y entusiasmado. Y yo digo, muy buena idea, pero no va a dar resultado. Entonces, claro, se me quedó mirando. Y yo le dije, el problema no está en la pintura de la calle ni en el tráfico que hay. El problema está en el corazón de los que viven en ese barrio. Porque si el que vive en ese barrio le da igual cómo esté la calle pintada y demás, va a coger y te va a hacer un graffiti en cualquier pared, te va a estropear el mobiliario, va a escupir a ti, va a orinar al lado de un coche. Es decir, da exactamente igual porque el problema no está en el barrio, no está en las casas ni en lo material. El problema está en los que viven allí. Y le dije, o cambia el corazón o el barrio no cambia. Por eso nosotros trabajamos para que cambie el corazón. Y me dijo, bueno, muy interesante. Ahora le iba a decir, ¿ves? Me hubiera hecho caso, todavía estaría como alcalde. Porque es el corazón, hermanos, y esta es la clave. Mirad, cuando Jesús estuvo, la razón por la cual Jesús vino a este mundo, Dios se hace hombre, no fue pura y exclusivamente para morir por la humanidad
y para cargar sobre sí el pecado, la enfermedad del mundo, sino para dejar también establecido una forma, una manera en la que ese mensaje, esa bendición pudiera llegar. Porque el problema que tiene el mundo no es que no haya salida, respuesta y solución. El problema es que no están enterados. Y el problema que tenemos, una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia. El problema que a veces tenemos en la iglesia es que aún aquellos que se enteran no están haciendo propio el mensaje de Jesucristo. Y entonces cuando viene Jesús, nosotros podemos pensar, ¿y por qué Jesús tuvo que estar 3 años y medio con gente, enseñándoles, hablándoles? Porque Jesús estaba dejando preparado todo para que lo que Él iba a hacer en la cruz no quedara en la cruz, sino que se extendiera, se difundiera a todo el mundo. Ahí es donde empezamos a entender este texto. Cuando Jesús reúne a sus discípulos y les habla y les dice que tenían que ir por todo el mundo, a todas las naciones, haciendo discípulos. Pero Jesús le habló a sus discípulos. Jesús no se lo dijo a cualquiera. Y aunque es importante ser hijo, si realmente eres hijo, tienes que entender que tienes que ir un paso más allá y es llegar a ser discípulo de Jesús. Porque el hijo no tiene responsabilidades. El hijo se siente solamente con el privilegio de recibir. Y si no, decirme la verdad, ¿cuántos hijos van? Y nosotros como padres podemos llegar a experimentar que hay reclamos. ¿Cuántos hijos van y cuando se sientan a comer preguntan, ¿y cuánto ha costado esto? ¿Cuánto es mi parte? ¿Cuánto tengo que aportar yo? Al contrario. Algunos han encontrado la estrategia de poner candado a la nevera, pero no da resultado. Rompen cadenas. Ahí sí rompen cadenas esto. Lo que haga falta. No pregunta. Porque se siente, dejan la luz encendida, no pasa nada, porque ellos, así es un hijo. ¿Cuántos padres vamos a dejar de amar a nuestro hijo porque no haya aprobado un examen, no haya repetido un curso? Y nos enfadaremos un poco, le jalaremos un poco la oreja. Pero sigue siendo nuestro hijo y le seguimos amando, ¿o no? Quiere decir que la actitud de hijo es buenísima, pero la actitud y la posición del hijo es de recibir nada más. El hijo es el que recibe, el hijo es el que está tranquilo, el hijo no se preocupa de nada, vive despreocupado. Él se levanta, ¿verdad? Y él dice, bueno, qué alegría, hoy voy a jugar la Play, si no funciona la Play, papá, hay que comprar una Play nueva. Y uno va al árbol, ¿verdad?, de Play y coge. No, es que a veces, y a veces como hijos de Dios nos comportamos igual. Dios al principio, claro, nos perdona, nos limpia, nos hace hijos, nos mete en su familia, en la familia de la fe. Y algunos se acostumbran y piensan que eso es todo. Y entonces, ¿a qué se dedican? Y a recibir, a ver qué me va a dar hoy Dios. A ver si Dios hoy me ayuda. A ver si que me he quedado sin trabajo, Dios me da algo. Porque Él es mi Padre amado. Padre, tú has dicho que siempre estarías conmigo. Padre, no hay justo desamparado. Sabemos todas las promesas. Ni su descendencia que mendigue pan. Y reclamamos, ay, como hijos. Pero cuando nosotros hablamos de discípulos, la cosa cambia. Porque el discípulo no está solamente para recibir, el discípulo está para dar. Por eso Jesús no le encomendó esto a los hijos de Dios. Desde luego que eran hijos de Dios. Se lo encomendó a los discípulos, que eran hijos que habían dado un paso más allá. Y entonces empezamos a ver el texto que, claro, la importancia del discípulo. Jesús dedica tiempo. ¿Por qué? Porque la importancia del discípulo está en el hecho de que el mundo necesita a Dios. ¿Sí? Y Dios ha decidido llegar al mundo por medio de sus discípulos. Ahí está la clave. Por eso
aquí aparecerá esto y va a estar, mira, el mundo necesita de Dios y Dios llega al mundo por medio de sus discípulos. La cosa está muy mal, todo está destrozado. Vamos a hablar nosotros como hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, gloria a Dios, aleluya, bien, vamos a hablar de tu matrimonio. La única forma en que tu matrimonio funcione es si tú eres un discípulo de Jesús. Porque lo que tú necesitas, hay una parte que viene de Dios por la pura gracia y misericordia, pero hay otra que tú tienes que aprender a usarla. Y eso solamente lo puede hacer un discípulo de Jesús. Y mientras el mundo necesita de Dios, Dios ha establecido llegar al mundo a través de sus discípulos. Fíjate qué fuerte, que no es pura y exclusivamente a través de sus hijos, porque si solamente con ser hijo ya es suficiente, pero el hijo, insisto, está en una actitud pasiva, en una actitud de comodidad, de recibir, pero el discípulo está en una actitud, además de bendición, está con la actitud de hacer llegar esa bendición, porque eso es lo que Dios le ha encomendado. ¿A quién? A sus discípulos. A sus discípulos. Y todo esto es posible. Jesús lo explica ahí en este texto por dos razones fundamentales. La primera de ellas es porque el discípulo es aquel que vive y manifiesta la autoridad de Dios. El Hijo de Dios puede vivir recibiendo, pero hay hijos de Dios que no manifiestan el poder de Dios. Hay hijos de Dios que no manifiestan la autoridad de Dios. Hay hijos de Dios que siempre necesitan que alguien esté a su lado para cogerle de la manita, para ayudarle esto, para ayudarle en lo otro, que se agobian, que se abruman, que no saben resolver sus problemas. Y bueno, ahí están los discípulos para ayudarles. Pero el verdadero discípulo puede llegar, puede cumplir el plan, el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque puede vivir en la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Dios. Y esa autoridad Jesús la deja clara diciendo en el verso 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús llama a sus discípulos, les hace ver una cuestión que es fundamental. Porque Jesús les iba a encomendar una tarea que les iba a superar. Una tarea que iba a ser mayor que sus capacidades y sus fuerzas. Era todo el mundo y compartir lo que ellos habían recibido. Pero Jesús le dice: toda autoridad me es dada en el cielo. ¿Y dónde? ¿Dónde? En la tierra. Toda potestad, toda autoridad. Jesús dice: yo tengo toda autoridad. En la cruz del Calvario, recordemos que este texto viene después de que Jesús resucita de entre los muertos. En la cruz venció el pecado, muere por causa del pecado, pero el tercer día resucita de entre los muertos. Y como dice la palabra, le despoja al diablo de esa autoridad que tenía. Porque la paga del pecado es la muerte. Mientras hay pecado hay muerte. Pero viene Jesús y resucita entre los muertos. Y entonces dice: yo traigo una diferencia, cambio la realidad de la humanidad. La puedo cambiar. ¿Por qué? Porque yo vencí a Satanás, que tenía la autoridad sobre el pecado. Vencí a Satanás, que utilizaba a la muerte y que se enseñoreaba de la muerte. Y resucité de entre los muertos. Y al tercer día Jesús salió victorioso de esa tumba. Y entonces los llama a sus discípulos, los llama y les dice: ¿sabes qué? Vosotros tenéis que llevar este mensaje, porque el mundo necesita lo que yo he hecho en la cruz del Calvario. El mundo no necesita palabreros. El mundo no necesita: ay, estás con un problema, bueno, ya pasará, todo irá bien. ¿Recordáis cuando hablábamos de esto? Algunos son muy optimistas. Algunos se han puesto el título de motivadores. Y los motivadores parece como que siempre están eléctricos. Ánimo, todo es posible. Y tú los ves, una visa. ¿Cómo que todo es? Que tengo cáncer.
que me han dado 6 meses de vida y tú me dices que todo saldrá bien. ¿En base a qué? ¿En base a qué? Pero cuando tenemos nosotros a Cristo Jesús y entendemos que Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, nosotros podemos acercarnos en base a sus promesas y decir: tienes cáncer, te han dado 6 meses de vida, pero ¿sabes qué pasa? Tenemos un Dios que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y tiene autoridad para cambiar esa realidad. Yo no sé cuál será el plan final de Dios, si te llevará a su presencia o no, pero te voy a decir algo: si tú entregas tu vida a Jesucristo de Nazaret, aunque venga la muerte, le habrás vencido, porque estarás en toda la eternidad con Cristo Jesús, vivo juntamente con Él. Pero también tienes poder, Dios, para sanar. Dios tiene poder para restaurarte. Dios tiene poder para sanarte, para cambiar esa realidad, porque toda potestad le ha sido dada y Él la tiene. Jesús la tiene. Y entonces le dice: mirad. Y ahí empezamos a entender la importancia de la parte final, cuando le dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es algo que no podemos olvidar. Si Jesús dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que sepas que Cristo Jesús es el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, en los cielos y en la tierra, y no hay nada ni nadie que esté por encima de Él. En la cruz del Calvario Jesús venció, y eso es lo que el mundo tiene que recibir. Por eso le dice: toda potestad. Y más adelante le dice: mirá, tenéis que esperar la promesa, porque recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y entonces me seréis testigos. Entonces, cuando el poder de Dios empiece a obrar y a funcionar en tu vida y empiece a tener control también de tu vida, te darás cuenta qué diferente es vivir en tus fuerzas que vivir en las fuerzas y el poder de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho: ay, yo no puedo? Y de repente el Espíritu nos zarandea y nos dice: claro que tú no puedes, pero recuerda que todo lo puedes en Cristo. Todo lo puedes en Cristo, porque Cristo tiene toda autoridad y toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús dedicó 3 años y medio para forjar una primera generación que pudiera experimentar esa realidad. Hombres muy comunes, muy normales, muy sencillos, que impactaron el mundo, que cambiaron el mundo. ¿Sabes por qué? Porque vivieron en la autoridad de Dios, vivieron en el poder de Dios. Y ellos tuvieron que experimentarlo. La palabra del Señor encontramos en Mateo capítulo 10. En el verso 1 dice: entonces Jesús llamó a sus 12 discípulos y dice: les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Saltamos al versículo 5 porque luego explica quiénes eran y llamó. Y ahí nos da el nombre de los 12 discípulos. Y Jesús envió a estos 12 con las instrucciones siguientes. Dice: por caminos de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicaréis así: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad ¿de qué? De gracia. Y entonces cuando Dios obra en nuestra vida, lo hace con el propósito de forjar en nosotros un carácter para poder compartir lo que Él nos dio. Por eso Jesús llamó a sus discípulos. No llamó a cualquiera, no llamó a las multitudes que le siguieron. Llamó a los discípulos y les dijo: mirad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo toda autoridad. Ya lo experimentasteis. Os di autoridad para echar fuera demonios y lo hicisteis, volvisteis contentos, felices, porque aún los demonios se os sujetaban. Pero llega un tiempo donde yo ya no voy a estar.
No voy a estar físicamente, pero sí voy a estar presente en vosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario que recibáis este poder. El poder de Dios, que es sobre todo, toda autoridad, sobre toda potestad aquí en la tierra. Un poder que tiene total autoridad para manifestarse en el cielo. Lo tiene también en la tierra, pero solamente hay una condición. Y la condición es que haya alguien que manifieste ese poder. Que haya alguien que pueda poner las manos sobre los enfermos para que estos sanen. Que haya alguien que vaya con la autoridad de Dios y le diga, ¿sabes qué? Es posible salvar el matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque Dios salvó el mío y aprendí a ser esposo, aprendí a ser esposa. En lugar de esperar que todo el mundo cambiara, empecé a cambiar yo y Dios me ayudó a cambiar. Dios me ayudó a ser transformado. Por eso ahora puedo bendecir a los que tengo a mi lado. Toda potestad. Por eso es posible que el mundo cambie, hermanos. En muy poco tiempo, comparado con lo que es la historia de la humanidad, los cambios fueron tremendamente notorios. Tremendamente notorios. Porque hubo hombres y mujeres que le creyeron a Jesús y que dijeron, somos tus hijos, claro que sí. Todo lo que recibimos es por gracia. Todo lo que nos has dado es porque nos amas. Pero Señor, también nos has dado una responsabilidad. Tenemos que compartirlo esto con los demás. Y toda potestad, Señor, tú la tienes en el cielo y la tierra. Por eso podemos salir confiadamente. Podemos nosotros hablar no en nombre nuestro, sino en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús, hay autoridad. Y eso es lo que necesita el mundo. Manifestación de los discípulos de Dios. Y por eso Jesús dice, a los discípulos, id y haced discípulos. Y ahí entra la segunda parte, porque una cosa es ir y vivir en el poder, pero siempre ese poder de Dios va en relación a ese grado de implicación. ¿Por qué? Porque es posible, hermanos, cambiar el entorno, cambiar realidades, porque el poder de Dios puede fluir a través de la vida de los discípulos de Jesús. Es posible, pero a la vez es necesario una segunda parte, por así decirlo, y es que el discípulo se implique en el plan. Hay un plan. Jesús quiere bendecir a tu familia. Ese es el plan. Pero no puede hacerlo si no encuentra un canal que fluya. El discípulo es el canal. El Señor quiere arreglar tu matrimonio, ayudarte a arreglarlo, porque, entiéndeme, ayudarte a arreglarlo, porque el matrimonio, como todo, no va a mandar el Señor un ángel para que, ¿verdad?, haga lo que tú tienes que hacer. No, eso no es así. Pero el Señor te va a dar capacidad para hacerlo, para perdonar, para tener más paciencia, para ver las cosas de una forma diferente. Y yo hablo de las cuestiones que son cotidianas, lo normal. Actualmente en España hay más divorcios que matrimonios. Hay más abortos prácticamente que nacimientos. Se han equiparado. Según las estadísticas, los abortos legales se han igualado con los nacimientos que están registrados en España. Esa es la realidad. Pero claro, la idea de que eso que se está gestando no es una persona, sino es un grupito de células que no sirve para nada, y esa idea es la que siembran, y esa idea es la que el mundo, ¿verdad?, nos está metiendo. Y nosotros decimos, ya, Señor, pero ¿cómo lo vamos a hacer? El Señor dice, mira, yo ya dejé el plan preparado, yo ya dejé toda la estrategia lista. Yo me encargué durante 3 años y medio de formar una primera generación de discípulos para que estos fueran capaces ¿de qué? De implicarse en el plan. Porque el discípulo es el que se implica en el plan. El discípulo es el que se implica en el plan. El discípulo es el que sale de su comodidad y dice, ¿qué puedo hacer yo, Señor? Heme aquí, Señor, envíame a mí, yo estoy dispuesto. Por eso
dice Jesús, por tanto, como yo tengo toda autoridad en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id, salid de donde estáis. En otras traducciones dice, y yendo, porque algunos el ir lo toman como una actividad puntual. Pastor, ¿cuándo hay evangelismo? Y el domingo tal, el sábado tal, vale. Salen, dan 4 folletos y dice, ya está, yo he ido al necesitado. Pero no tiene nada que ver eso. El que tú regales un folletito que ni siquiera lo has comprado tú, imagínate que morro. Así cualquiera. El discípulo sale, se implica y va al necesitado. Id, dice el Señor, y haced discípulos a todas las naciones. Por eso la implicación es decir, bueno, alrededor mío, ¿cuál es la necesidad que hay? ¿Cómo cambia esto, verdad? Qué diferente es dar un folletito de vez en cuando a pararte por un momento y decir, a ver, es que a lo mejor yo escucho todos los días a través de la pared de mi piso a los vecinos pelear, discutir y tirarse los platos a la cabeza. Es que a lo mejor yo tengo que ir a esos vecinos y decirles, ¿sabes qué? Hay un mensaje que puede cambiar tu vida, porque hay alguien que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, que cuando interviene puede cambiar tu realidad. Eso implica el ir. El ir no es una cuestión puntual, es una cuestión de vida. Jesús dice, yo lo que os he dado, lo que yo os he dado y la autoridad que yo os he dado y delegado no es para una cuestión puntual. Dios no nos da la unción y el poder suyo para que vengamos y tengamos cultos maravillosos. Algunos viven de culto en culto. Y Dios dice, no, yo no te voy a dar unción. Por eso algunos que entran en esa temática o en esa dinámica, ¿sabés qué es lo que pasa? Llegan a los cultos y se aburren. Pero cuando tú vives en el poder de Dios, yendo a donde está el necesitado, ¿sabes qué? Te das cuenta de cuánto necesitas. Y entonces dice, no, yo tengo que ir al culto. Yo necesito alabar a Dios, que Dios me restaure. Y si hacen un llamado, voy a ser yo el primero que me plante aquí. Si no llego, me plantaré allá. Me da igual, pero que Dios me alcance, que Dios me toque, que Dios me bendiga. Necesito aprender de la palabra. Necesito poner por obra la palabra. Nos está diciendo el Señor durante un año que Él tiene un propósito, que me tengo que convertir. Pues el discípulo dice, es que yo lo necesito. ¿Sabes por qué? Porque estoy yendo, porque voy a donde está el necesitado. Voy al mundo, aquel que necesita de Jesús. Por eso Jesús dejó el plan y dijo, los discípulos tienen que ir. Y dio esa orden, id y haced discípulos. La orden es esa, muévete, involúcrate, no mires para otro lado, porque un hijo de Dios, amén, puede mirar para otro lado porque está apurado para venir al culto, pero el que es discípulo dice, yo tengo que ir a alabar, a glorificar, pero yo no puedo mirar para otro lado, yo tengo que implicarme, tengo que involucrarme. ¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido y tengo que dar de gracia lo que de gracia yo he recibido. Amén. Es muy diferente. Por eso el que se implica en el plan va hacia donde está la necesidad. Pero no solamente que va. ¿A qué? A preguntarle qué tal está y bueno, y dejarle 4 palabritas. No, sino que se involucra para transmitir lo recibido. El discípulo es el que transmite lo que ha recibido. Por eso dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. Enseñadles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y mira, yo te mandé a que no mientas. Pues tú tienes que enseñarlo, pero la enseñanza no es teoría, nada más. Algunos viven de teoría, mira, esto se hace así, esto se hace así, esto no está bien, esto está mal. Saben todo, pero no mueven un solo dedo. El discípulo es el que vive y enseña con su testimonio. ¿Me entiendes? Con su vida. Por eso dice, enséñale y enseñarle a guardar todas las cosas que os he enseñado. Y la enseñanza es con el ejemplo. Padres que le dicen a sus hijos que no mientan mientras ellos mienten. Hombres que se sienten muy mal si sus esposas les engañan, pero han sido infieles.
Personas que se sienten mal porque les trataron mal cuando eran niños y son crueles con sus hijos y necesitan aprender de Dios. Por eso el discípulo, hermano, no es aquel que recibió pura gracia, misericordia, perdón de pecado, ya está. El discípulo es el que crece, el discípulo es el que aprende y el discípulo es el que comparte la vida que ha recibido. Y a eso es a lo que nos llama el Señor. En Juan 13:13 dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros. Os he dado ejemplo para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros. Os aseguro que el siervo no es más importante que su Señor, ni el enviado más que el que le envió. Si sabéis estas cosas y las hacéis, seréis dichosos. Jesús dice: os he enseñado, a mis discípulos yo les he enseñado, no en teoría, les he enseñado con la práctica. Les he enseñado que estamos para servir. Jesús dijo en un momento determinado: el Hijo del Hombre, por él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Pero eso queda muy bien en la teoría. Jesús se puso de rodillas y le lavó los pies. Y ahí encontramos a un Pedro diciendo: a mí no me laven los pies. ¿Por qué eso nunca? Porque sabía que eso era el trabajo del siervo más bajo que podía haber en la casa. Lavar los pies en un lugar donde había sandalias y todo era polvoriento y demás. No era muy agradable. Y eso lo hacía el último, el de más bajo rango. Y Jesús dice: yo os he dado ejemplo. Mi ejemplo es este. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dejó ejemplo. Porque Él, viendo que se burlaban, viendo que lo habían clavado injustamente, viendo que la gente blasfemaba y decía: si eres el Hijo de Dios, bájate. Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra nos dice que Jesús nos dejó ejemplo. Porque cuando le maltrataban, Él no respondía con maldición. Él respondía con bendición. ¿Os dais cuenta la diferencia entre un discípulo y un hijo? El hijo vive de gracia y de misericordia. El discípulo ha entendido que el mundo necesita algo y lo que el mundo necesita, él tiene la responsabilidad de darlo. No de boquilla, sino de vida. Por eso Jesús dedicó 3 años y medio. 3 años y medio todos los días. Algunos piensan que han hecho un cursillo, ¿no? de la escuela de capacitación, ya están preparados para ir al mundo. Todos los días. Y Jesús lo metía en situaciones, en circunstancias, y ellos aprendían a través del ejemplo. Llegaban las multitudes con hambre y Jesús les decía: darle vosotros de comer, pero maestro, no tenemos dinero. Les dejaba ahí, en esa situación, pero Jesús decía: pero yo estoy aquí, y les enseñaba. Y esos fueron los discípulos que tiempo más tarde llenaron el mundo del evangelio y cambiaron la realidad de mucha gente. Es más, cambiaron la realidad incluso de la humanidad, de la historia. ¿Por qué? Porque los principios y los valores del reino de los cielos empezaron a ponerse en funcionamiento en los discípulos y a través de los discípulos. Por eso es posible. El plan de Dios es perfecto, hermanos. Nosotros podemos quejarnos de que todo está mal, pero el plan de Dios es perfecto. Él no ha fallado. Él lo ha hecho perfecto en la cruz del Calvario y ha dejado el sistema, ha dejado la estructura adecuada, precisa y correcta para que lo que Él hizo en la cruz del Calvario no quede en el olvido, sino que sea vigente y llegue continuamente a la gente. ¿Cómo? A través de los discípulos. Por eso, mientras los hermanos de la alabanza suben, yo quiero que nosotros entendamos que los ojos de Dios están sobre
su creación. Dios sigue doliéndose de lo que ve. Sigue doliéndose de lo que ve incluso en sus hijos. En sus hijos. Porque algunos se han conformado solamente con ser hijos. Y está muy bien. Pero ahí termina la bendición. Durante años, desde que hemos conocido de Jesús, hemos entendido que Dios quiere algo más que el simple hecho de ser un número o de ser una persona que solamente está esperando que algo pase en su vida. El discípulo es aquel que comparte, es aquel que vive en el poder de Dios, porque toda autoridad, toda potestad la tiene nuestro Señor Jesús. Y Él termina diciendo: sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina este texto. Amén, que así sea. Da igual lo que el mundo haga. Da igual cuán grande y fuerte sea la estrategia o la influencia del diablo. Hay un antídoto. Se llama Jesucristo de Nazaret. Da igual el daño que el diablo haya hecho y que el mundo haya hecho sobre las vidas. Hay un remedio. Se llama Jesucristo de Nazaret. Pero hay que recibirlo. Tiene que llegar. Y Jesús ha establecido que sea a través de los discípulos. Y si nosotros tuviéramos que decir entonces dentro del plan de Dios, ¿cuál es nuestro papel? Te voy a decir algo, nuestro papel es ser una jeringuilla. Una jeringuilla que en las manos de Dios se vierte, se toma la sangre de Cristo para poder llegarla e inocularla. Nosotros no somos la salvación, nosotros no tenemos la respuesta, nosotros no somos los que le cambiamos la vida a nadie, pero nosotros somos como esa jeringuilla que cuando el veneno de una serpiente ha entrado y hay que inocularle el antídoto, esa jeringuilla es muy útil, porque aunque tengas el antídoto, si no tienes la jeringuilla, no le puedes inocular. Y aunque lo más importante no es la jeringuilla, es muy importante porque la jeringuilla es la que ayuda a que llegue el antídoto. Y eso es lo que los discípulos somos. Porque los discípulos combatimos para frenar el avance de la maldad del mundo, el pecado. El discípulo es aquel que se convierte en un canal de Dios, de bendición. Estas señales siguen a los que creen. Estas señales son los que se involucran, los que están dispuestos a ir y a ser discípulos, a ir y hacer ver que Jesucristo de Nazaret es real. Los discípulos son el medio establecido por Dios para que el antídoto llegue. Y aunque pensemos que los ángeles lo harían mejor, Dios estableció que fuera a través de sus discípulos, hombres y mujeres como tú y como yo, que vivimos en la realidad del poder de Dios para ser cambiados, para ser transformados, para convertirnos en victoriosos en medio de todas las situaciones que nos siguen condicionando y a la vez compartir con otros lo que de gracia nosotros hemos recibido. Eso es lo que hace un discípulo. Por eso, hermanos, año 2024 es un año para ser discípulos que hacen discípulos. Discípulos que hacen discípulos. Discípulos que hacen discípulos. Discípulos que viven en la autoridad, que van al necesitado, que transmiten vida, ejemplo, unción y poder de Dios, más que solamente palabras, aunque las palabras también son necesarias. Hombres y mujeres que estamos dispuestos a cambiar y a crecer y a humillarnos delante de Dios y a decir: Señor, lo que no estoy haciendo bien, no tengo que camuflarlo a nadie. A ti no te puedo engañar. Lo que tengo en el corazón tiene que cambiar, Señor. Yo tengo que llegar a ser transformado continuamente. Y esto es lo hermoso. Hay una promesa en esto.
Filipenses nos habla que aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Dios es fiel para completarla. Y aunque hoy te sientas derrotado, aunque hoy nos sintamos como unos fracasados, aunque hoy nos sintamos como unos inútiles, verdaderos inútiles, da igual, porque Jesucristo de Nazaret tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y cuando Él interviene, las vidas cambian. Y cuando Él interviene, nos transforma. Cuando Él interviene, nos muestra lo que está mal, pero también nos ayuda a que lo que está mal pueda reconducirse. Y esa es la vida del discípulo. Y en este año 2024, esto es lo que vamos a estar recibiendo continuamente. Vamos a estar continuamente tratando de ser aquellos verdaderos discípulos que reciben y aprenden de Dios, pero aquellos verdaderos discípulos que son capaces de ponerse como ejemplo, como decía el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Eso es lo que dice un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo no es el que dice: ay, no me mires a mí, mira a Dios, solamente mira a Cristo. Sí, mira a Cristo en la salvación, pero en el ejemplo de comportamiento, en el ejemplo de santidad, en el ejemplo de servicio, en el ejemplo de entrega, de pasión, de amor, te tengo que mirar a ti. Por eso Jesús dijo: el fruto es lo que habla por nosotros. Por sus frutos los conoceréis. Y nosotros seremos conocidos como discípulos de Jesús por el fruto, hermanos. Por el fruto, porque eso es lo que Dios ha establecido. No es un capricho mío. Como cada año, tienes la oportunidad de ser miembro del Centro Cristiano Cristo el Camino. Recuerda que un miembro es aquel que reconoce al Centro Cristiano como su congregación y, guiado por Dios, desea desarrollar los dones que Dios le ha dado en esta congregación, para aportar edificación y ser edificado por otros. Si deseas toda la información, entra en la web y dale clic a Membresía 2023. Vidas de oro porque llegamos a una edad donde no queremos aceptar que nos estamos haciendo mayores, pero llegamos a vidas de oro y nos sentimos útiles para poder servir a Dios y compartir también con amistades o con las compañeras del grupo. Llevo poco tiempo en esta iglesia y Vidas de Oro me ha ayudado a integrarme a la iglesia como tal. Y hacemos actividades, salimos, hacemos reuniones, salgo muy animada, mentalmente, emocionalmente y sobre todo espiritualmente. Es un tiempo muy agradable que a mí me hace sentir bien, estar con mis compañeras, hablar con ellas, conocernos más. Tenemos ese tiempo de que cae un poquito de todo, de oración, de hacer cosas, de hacer una manualidad, de hacer... Y estar nosotros las mayores, que también necesitamos estar con personas de nuestra edad. ¡Anímate y ven! Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.